Muy buenas noches, mi nombre es Jeffrey Ochoa Silva, soy estudiante de Ingeniería del Sistema y estoy en el periodo 1604. Hoy les voy a hablar un poquito sobre el ejercicio que me tocó presentar. Como les saber que tenemos que grabar un video, así que a mí me correspondió el siguiente ejercicio. Para resolver ese ejercicio tenemos que ingresar a una aplicación, como lo dice en la guía, y acá con el número de cédula para tener en cuenta para los demás ejercicios. Así que vamos a empezar a desarrollarlo. Para este ejercicio tendría que ingresar a una página de allá física general a componente teórico y ahí coger la fuerza neta y seguir las indicaciones. Al comenzar a seguir las indicaciones me decía que tenía que responder una serie de preguntas en las cuales decía que era lo siguiente. Dice, la pregunta dice, ubique las personas como lo indique la imagen y en el texto de la primera columna. B. Haz una predicción sobre el movimiento del carro. C. Después de haber observado el movimiento, completa el cuadro a continuación. 4. Haz clic en el cuadro de suma de fuerza en la esquina superior derecha en el simulador, el número de tabla, columna 4. Listo. Entonces acá tenemos lo que vamos a presentar o analizar en cada caso. Así que acá nos dan una tabla en el cual vamos a intentar resolverla. Entonces nos dan una acción, nos dan una predicción de movimiento, nos dan un movimiento real, ninguno izquierda o derecha, y nos dan suma de fuerzas que sea 0, X, izquierda o derecha. Bueno, ahora vamos a analizar cada dibujo que nos estamos dando en la tabla. En la tabla nos dice que pongamos un muñeco al lado derecho, un muñeco de iguales tamaños, o sea, mismo tamaño, mismo la ubicación de cuerda. Se está diciendo que pongamos la imagen. Y le vamos a dar inicio y vamos a colocar las tres cositas acá como nos estamos haciendo en la figura. Y vamos al inicio. Entonces, ¿qué notamos? Que al observar esa figura acá en el simulador, nos dimos cuenta que tanto los personajes que hay en las dos bandas hacen igual fuerza. Es por eso que su movimiento no va a variar. Cuando los dos personajes son de igual tamaño, tanto el grande como los dos grandes como los dos medianos, su fuerza no va a variar, sigue siendo la misma. En el movimiento real, movimiento real que sí dice que es sin ninguno izquierda o derecha. Según la fuerza que observamos que los personajes caen en los dos bandos, tanto de los azules como los rojos, hacen igual su fuerza. O sea, cuando hacen igual su fuerza, eso quiere decir que no están haciendo ningún movimiento real. Y cuando no están haciendo ningún movimiento real, quiere decir que entonces la palabra es ninguno. Cuando los cuatro personas que están aquí están haciendo la misma fuerza, no va a suceder como tal un movimiento no va a haber. Acá, en la suma de fuerzas de 0, X izquierda o X derecha, observamos que la figura nos dimos cuenta que la suma de fuerzas es neta. ¿Por qué es neta? Porque al sumar tanto el señor de acá, los dos, y al jalar la fuerza con los cuatro personajes que están aquí, no están haciendo ningún movimiento porque su fuerza es igual. O sea, los señores son de iguales en la misma ubicación y en la misma cuerda. Ahora el segundo nos pide que analicemos un poquito y pongamos un señor el mismo tamaño, que pongamos el mismo tamaño, pero que el personaje lo pongamos acá en el cuadro, acá como lo muestra la figura. Dice, al cambiar de posición, notamos que al cambiar de posición el personaje del lado izquierdo, observamos que sigue haciendo misma fuerza, por tanto su movimiento no va a variar. Porque sigue haciendo la misma fuerza, porque son los mismos tamaños. No, en el ejercicio no cambió absolutamente nada, solo que lo cambiamos de ubicación, por eso la fuerza no varió. Y al cambiar acá en la otra, notamos también al decir que fue ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque los personajes que se observó en el movimiento es nulo, o sea, no hubo fuerza en el momento que cambiamos el personaje acá de este lado azul. ¿Cómo es
como está, ¿qué? Como están haciendo la misma fuerza, la suma va a ser nula. Al momento que usted traslada ese señor acá, sigue siendo la misma fuerza porque los personajes son del mismo tamaño. O sea que su fuerza va a seguir siendo cero. Ahora vamos a cambiar de tamaño. Vamos a poner los dos que están aquí iguales y vamos a poner un pequeñito acá. Al ubicar el personaje en el tercer ejemplo, como lo miramos aquí, el movimiento se inclinó hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza de estos dos hace que se lleven estos dos de acá. Así que los va a jalar más que todo hacia la derecha. Igual observamos que acá el movimiento leal que va a suceder en este tercer ejercicio es hacia el lado derecho. Como lo había explicado, por otros personajes que están acá y el personaje que pusimos aquí, eso hizo que variara la cuerda hacia el lado derecho. O sea que los resultados que se dieron en este tercer ejercicio fue de 50 newtons. Porque al sumar esto, igualmente se va a inclinar allá y dio 50 newtons como tal. Ahora vamos a poner diferente tamaño y misma ubicación. Misma ubicación. Es de misma ubicación. Entonces miramos. Igualmente como hicimos en el segundo ejercicio, aquí lo que vamos a hacer es acomodar el personaje aquí y va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que al cambiar la posición vamos a notar que la fuerza va a variar. O sea que cuando la fuerza varía, el movimiento va a variar también. No va a suceder nada con respecto al ejercicio anterior. Y en el segundo, acá en el segundo cuadro decimos que al cambiar la posición del personaje del lado izquierdo, observe que el movimiento real cambió. ¿Por qué cambió? Porque cambiamos el personaje que estaba aquí, que estaba aquí, como lo hicimos en el primer y en el segundo ejemplo. Eso cambió. Es por eso que su movimiento real se va a inclinar hacia el lado derecho. Porque los personajes que están acá, ellos tienen mucho más fuerza que los de lado de acá. Por eso varió. Y como ya no están haciendo la misma fuerza, la suma ya no va a ser nula. Ahora es de 50 newtons y se va a inclinar hacia la derecha. Como lo había explicado en el ejercicio anterior. Muchas gracias, espero que les haya gustado.